¿Alguna vez te has sentido completamente desesperado por escuchar la voz de Dios? Me refiero a esos momentos donde el silencio del cielo parece ensordecedor, donde las paredes de tu habitación parecen cerrarse sobre ti y el peso del mundo se siente insoportable. Quizás la vida se volvió demasiado pesada, los problemas se acumularon en tu puerta y te sentiste tan confundido, tan perdido, que solo necesitabas una respuesta clara, una dirección directa, una señal que te dijera qué hacer ahora mismo. Es precisamente en esos instantes de angustia, cuando nuestra alma está más vulnerable, que muchos de nosotros, con la mejor de las intenciones, recurrimos a algo que parece muy espiritual, pero que en realidad esconde un peligro sutil para nuestra fe y nuestra madurez cristiana. Seguramente te ha pasado, agarraste tu Biblia, hiciste una oración rápida, casi mecánica, y la abriste con fuerza, con los dedos listos y el corazón latiendo rápido, esperando que el Señor hiciera caer el versículo perfecto, directo desde el cielo hacia tu situación actual. Y por un segundo, se sintió como una experiencia mística, casi mágica, hasta que tu dedo aterrizó en un pasaje dramático, como aquel que describe el final trágico de Judas Iscariote. En ese momento, el aire se escapa de tus pulmones, te miras al espejo, te ríes con algo de vergüenza y dices, bueno, quizás no era por aquí, vamos a intentarlo una vez más, que sea al mejor de 3. Nos reímos porque nos resulta familiar. Casi todos los creyentes hemos pasado por ahí alguna vez en nuestro caminar. Pero hoy quiero que nos detengamos un momento a reflexionar con mucha seriedad sobre esto. Esto es lo que llamamos la ruleta de la Biblia. El problema central de hojear páginas y señalar versos al azar para ver qué nos dice Dios es que, cuando tratamos la Biblia como si fuera una bolsa de la fortuna o un oráculo de respuestas rápidas, dejamos de tratarla como la palabra viva, eterna y autoritativa de Dios. Dios no nos entregó las Sagradas Escrituras para que las usáramos como una máquina expendedora de soluciones mágicas para nuestras crisis del momento. Él nos las dio con un propósito mucho más eterno y profundo, para que pudiéramos conocerlo a Él, para que pudiéramos aprender de su corazón, de su carácter y de su santidad, y no simplemente para arrebatarle una guía rápida ante nuestra urgencia personal. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración divina, nos dio la clave definitiva en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nota bien la profundidad de estas palabras. La Escritura fue escrita para formarnos desde adentro hacia afuera. Fue diseñada para entrenarnos paso a paso, día tras día, y para convertirnos en personas que caminan en una relación real con Dios. El problema es que a nuestra naturaleza humana no le gusta el proceso, no nos gusta el tiempo, preferimos los atajos. Queremos un versículo que actúe como una receta mágica y nos diga exactamente qué hacer con esa relación difícil, con ese empleo incierto o con ese miedo que no nos deja cerrar los ojos por la noche. Pero debemos entender algo fundamental. La palabra de Dios no funciona como un horóscopo cristiano. No se trata de intentar adivinar el futuro para sentirnos seguros y en control de nuestras vidas. Se trata de aprender a caminar con fe en el presente, confiando plenamente en la mano de aquel que sostiene el mañana. Piensa por un momento en cómo Jesús mismo usó la Escritura durante su ministerio terrenal. Cuando él enfrentó la tentación más feroz en el desierto, no recurrió a abrir rollos al azar para ver qué sentía que Dios le decía en ese instante. Él ya conocía la palabra. Él la vivía. La verdad estaba tan profundamente grabada en cada fibra de su ser que, cuando llegaron las mentiras y las distorsiones del enemigo, la verdad respondió de inmediato y con autoridad. El Salmo 119, versículo 105, nos dice algo precioso y muy práctico. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
En la antigüedad, una lámpara no era un potente reflector que iluminaba el horizonte completo hasta el final del viaje. Era una pequeña luz de aceite que apenas mostraba el lugar exacto donde ibas a poner el siguiente pie para no tropezar con una piedra o caer en un pozo. ¿Dios nos da luz suficiente para el día de hoy? Él nos da la provisión de sabiduría para este paso inmediato, no para resolver por adelantado los problemas de los próximos 10 años. Así es como Dios nos lidera, a través de una revelación constante y diaria que surge de una relación profunda y personal, no de un truco inmediato de azar. La tragedia de jugar a la ruleta con la Biblia es que, sin darnos cuenta, terminamos convirtiendo la voz majestuosa de Dios en simple ruido de fondo para nuestros propios deseos. Convierte nuestra devoción en una forma de desesperación supersticiosa. Terminamos persiguiendo señales visuales y coincidencias extrañas cuando lo que realmente necesitamos desesperadamente es la escritura abierta, meditada, comprendida, sobre todo, vivida. Si realmente anhelas con todo tu corazón escuchar a Dios, comienza a leer su palabra no solo buscando información para tu intelecto o una solución para tu problema, sino buscando una transformación para tu alma. Ábrela lentamente, con reverencia. Deja que el Espíritu Santo te corrija donde te has desviado, que te desafíe en tu comodidad y que te acompañe en tu dolor. La voz del Padre no está escondida en un sorteo de páginas al azar, está ahí, respirada por Dios en cada línea, esperando al creyente que dejará de girar la ruleta de la suerte para empezar a escuchar de verdad la voz del pastor. No necesitas acertar con el dedo en un verso para que Dios hable. Solo necesitas vivir en su palabra el tiempo suficiente para que tu oído aprenda a reconocer su frecuencia entre todas las demás voces del mundo. A medida que profundizamos en este camino de madurez espiritual, nos encontramos con otro fenómeno muy común que suele confundirse con piedad, lo que podríamos llamar el test del vellón o la peligrosa costumbre de negociar espiritualmente con Dios. ¿Alguna vez has intentado hacer un acuerdo comercial con el Creador del universo? Señor, si realmente quieres que yo tome este camino o acepte este compromiso, envíame una señal externa indudable, haz que esa persona me llame exactamente a esta hora, o haz que ocurra algo altamente improbable en mi entorno para saber con certeza que eres tú. A veces pedimos que las circunstancias se alineen de una forma tan específica y caprichosa que, si somos honestos, parece que estamos poniendo a prueba la soberanía de Dios en lugar de confiar en ella. Lo vestimos con palabras de oración profunda, pero en el fondo, suele ser una negociación para evitar la incertidumbre. Queremos que Dios dé el primer paso de una manera visible, espectacular y tangible para que nosotros no tengamos que asumir el riesgo de obedecer su palabra ya escrita. Esta tendencia suele justificarse erróneamente usando la historia de Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 6. Recordemos el contexto. Israel estaba siendo oprimido, bajo un ataque constante, y Dios llamó a Gedeón, un hombre común, para liderar y liberar a su pueblo. Pero Gedeón tenía miedo, un miedo profundo y paralizante que lo hacía dudar de su propio llamado. Entonces, él le dijo a Dios: si vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, y las demás tierras estuvieren secas, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Dios, en su infinita paciencia, en su ternura y en su condescendencia hacia nuestra debilidad humana, lo hizo. Pero Gedeón, aún con el corazón tembloroso, no se sintió convencido y pidió la señal inversa la noche siguiente: lana seca y tierra húmeda. A menudo leemos esta historia en nuestras iglesias o grupos de estudio como si fuera una guía o un manual de instrucciones para tomar decisiones difíciles, pero hay una parte vital que solemos pasar por alto por completo. Esta historia no es una luz verde o un mandato para que siempre estemos pidiendo señales milagrosas ante cada duda, es, en realidad, un espejo de nuestra propia falta de fe. Gedeón no estaba demostrando una fe inquebrantable que buscaba confirmar la voluntad de Dios,
Estaba mostrando una confianza muy frágil que necesitaba muletas visibles para sostenerse. Dios ya le había hablado directamente, cara a cara a través de su ángel, pero Gedeón simplemente no le creía del todo todavía. Cuando le pedimos a Dios señales de este tipo, a menudo estamos repitiendo el mismo patrón de Gedeón. Ya sabemos perfectamente lo que Él ha dicho en su palabra sobre temas fundamentales como el amor al prójimo, el perdón a los que nos ofenden, la integridad en los negocios o el servicio en su obra. Pero a pesar de tener el mandamiento claro, queremos algo más seguro, algo que podamos ver con nuestros ojos naturales y tocar con nuestras manos. Buscamos desesperadamente un alivio para nuestra ansiedad, pero sin querer pasar por el proceso purificador de la obediencia por fe. Jesús confrontó esta actitud con firmeza en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, cuando la multitud le pedía una señal milagrosa para creer en él. Él les dijo claramente que una generación que depende exclusivamente de señales externas es una generación que ha perdido su brújula espiritual. Si la cruz, el sacrificio supremo de amor, y la resurrección, la victoria sobre la muerte, no son suficientes para convencer a nuestro corazón de la autoridad, el poder y el amor de Dios, ninguna señal externa, por asombrosa que sea, lo será jamás. Las señales externas pueden sentirse muy reconfortantes y espirituales en el momento, pero debemos tener cuidado, porque a menudo son solo el miedo humano disfrazado de piedad religiosa. Decimos que estamos esperando una confirmación del cielo, cuando en realidad, si somos sinceros frente al espejo de la palabra, estamos esperando tener el control total de los resultados antes de dar el paso. Queremos seguir a Dios, sí, pero bajo nuestros propios términos de seguridad, con todas las garantías firmadas y un seguro de vida bajo el brazo. Pero la fe real, la fe que agrada a Dios, no busca garantías visibles en el mundo físico, la fe obedece la voz de aquel que es invisible pero real. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos da la definición que debe regir nuestra vida. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra seguridad no debe depender de si el vellón de lana está húmedo o seco, o de si ocurrió una coincidencia afortunada que interpretamos a nuestro favor. Nuestra seguridad inamovible debe venir únicamente de conocer el carácter fiel, santo e inmutable del Dios que nos ha hablado a través de su Hijo. Y esto nos empuja hacia un tercer terreno muy común y a veces muy confuso en nuestro caminar, la creencia popular de que la puerta abierta es siempre y en todo lugar la señal definitiva de la voluntad de Dios. Esta es, sin duda, una de las ideas más aceptadas y difundidas en los círculos cristianos de hoy. Si se nos presenta una oportunidad que parece fácil, si de pronto el camino se siente libre de obstáculos, si las personas nos sonríen y las circunstancias parecen fluir con una suavidad sospechosa, decimos casi por instinto, alabado sea Dios, esta debe ser su voluntad. Suena muy espiritual, es reconfortante, no requiere mucho esfuerzo de discernimiento y resulta extremadamente conveniente para nuestros planes personales. Por el contrario, si de repente encontramos resistencia, si surge un problema inesperado o si una puerta se cierra de golpe ante nosotros, rápidamente asumimos que es el enemigo, Satanás, bloqueando nuestro avance. Pero, detengámonos un momento. ¿Y si Dios funciona de una manera mucho más compleja y sabia de lo que imaginamos? ¿Qué pasaría si algunas de esas famosas puertas abiertas que tanto celebramos y agradecemos son en realidad salidas de emergencia que nosotros mismos buscamos para huir de una obediencia que nos resulta incómoda? ¿Y qué pasaría si algunas de las puertas cerradas que tanto nos duelen y que a veces hasta maldecimos son en realidad el muro de protección más amoroso de nuestro Padre Celestial para evitarnos un desastre que aún no podemos ver? Pensemos nuevamente en la vida del profeta Jonás, cuya historia es un tesoro de lecciones sobre la voluntad de Dios. Dios le dio una orden que no admitía dudas: levántate y ve a Nínive. A Jonás, como sabemos, no le gustó el plan en absoluto.
Nínive era la capital del imperio enemigo, un lugar de pecado y crueldad, y él no quería ser el instrumento de su salvación. Él prefería verlos bajo el juicio de Dios. Así que, en su rebeldía, decidió huir hacia el lugar más lejano posible, Tarsis. Caminó hacia el bullicioso puerto de Jope y, ¿qué fue lo primero que encontró apenas llegó? Un barco que se dirigía exactamente hacia Tarsis, en la dirección opuesta a Nínive. Fue, a los ojos de cualquiera, una puerta abierta perfecta y providencial. Había un barco listo para zarpar, el pasaje era accesible para su bolsillo y el tiempo parecía ser el ideal para navegar. Jonás, en su ceguera espiritual, pudo haber suspirado aliviado y pensado, bueno, parece que las circunstancias me están ayudando, Dios debe estar permitiendo esto para que yo salga de este dilema. Pero ese camino, aunque estaba físicamente abierto y era muy fácil de transitar, lo llevó directamente hacia una tormenta aterradora que puso en peligro a otros, finalmente, al aislamiento oscuro del vientre de un gran pez. La historia de Jonás es un recordatorio urgente, una alarma para todos nosotros hoy. Una puerta abierta no es, bajo ninguna circunstancia, una prueba automática de la aprobación divina. A veces, una oportunidad fácil solo revela nuestra propia terquedad interna y nuestra asombrosa capacidad humana para encontrar caminos alternativos, atajos y desvíos para no enfrentar la voluntad de Dios que ya conocemos pero que no queremos aceptar. Hoy en día, en nuestra vida cotidiana, cometemos el mismo error de juicio. Aparece una oferta de trabajo que promete un salario mucho mayor pero que nos exige sacrificar el tiempo con nuestra familia o comprometer nuestra integridad. O aparece una relación que nos hace sentir mariposas en el estómago pero que nos aleja de nuestra comunión con el Señor. O surge una oportunidad de mudanza que parece emocionante y llena de promesas. Y de inmediato asumimos que Dios abrió la puerta simplemente porque la oportunidad apareció sin que tuviéramos que golpear muy fuerte. Pero a menudo, esa puerta abierta nos está invitando a alejarnos de los principios, de las personas y de las misiones específicas en las que Dios ya nos llamó a permanecer firmes y fieles. Como nos advierte el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es vital entender que no toda oportunidad es una asignación de parte de Dios, y que no todo obstáculo es un ataque directo del diablo. Incluso el apóstol Pablo, un hombre que experimentó visiones celestiales, arrebatamientos y milagros asombrosos, entendía esta realidad con una profundidad que a veces nos falta. En su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 9, él dejó escrito algo revelador, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Nota la paradoja espiritual que Pablo nos presenta aquí, la puerta estaba abierta de par en par, la oportunidad era real y efectiva, pero al mismo tiempo había resistencia, había enemigos y había una oposición feroz. En otras palabras, la voluntad de Dios no se confirma necesariamente por la comodidad del viaje o por la ausencia de conflictos. A veces, el camino que Dios ha trazado para nosotros está pavimentado con dificultades, con piedras de tropiezo y con sacrificios que desgarran nuestra carne. La cruz de nuestro Señor Jesucristo no fue, bajo ningún punto de vista humano, una puerta abierta de conveniencia o facilidad. Fue el camino más difícil, más oscuro, más sangriento y más doloroso de toda la historia humana, y sin embargo, fue la voluntad perfecta, santa y soberana de Dios el Padre para la redención del mundo. El gran peligro de vivir bajo lo que algunos llaman con ligereza el Evangelio de la puerta abierta es que nos entrena sutilmente para seguir el confort, para perseguir la comodidad y la línea de menor resistencia en lugar de seguir fielmente el llamado del Maestro. Empezamos a medir la fidelidad de Dios por lo suave que se siente el suelo bajo nuestros pies, en lugar de medirla por nuestra propia obediencia incondicional a su voz, incluso cuando el suelo está lleno de espinas. La verdadera fe no es una búsqueda hedonista del camino más fácil.
La verdadera fe es un ancla que se aferra a la verdad revelada, cueste lo que cueste y duela lo que duela. Debemos aprender a discernir que, a veces, Dios en su bondad abrirá una puerta para que crezcas y seas bendecido en un nuevo territorio, pero otras veces, con el mismo amor, Él cerrará una puerta con llave para guardarte de un peligro, de una tentación o de una distracción que tú, en tu limitada visión humana, aún no puedes percibir. Y hay ocasiones, quizás las más difíciles de todas, donde Él te llamará a permanecer exactamente donde estás, firme en tu puesto de guardia, incluso cuando todas las puertas a tu alrededor parezcan abrirse de par en par invitándote a salir hacia algo más atractivo o fácil. Por eso, mi querido hermano y hermana, antes de que te lances con entusiasmo por la próxima oportunidad que parezca un regalo del cielo, detente un momento en silencio ante el Señor. Hazte una pregunta honesta y profunda: ¿esta puerta que veo abierta me acerca realmente más a la persona de Jesús, a su carácter de santidad y a su humildad, o simplemente me está ofreciendo un escape del esfuerzo, de la cruz y de la obediencia que Él ya me pidió en su palabra? La Escritura nunca, en ninguna de sus páginas, nos da el mandato de que sigamos ciegamente las puertas abiertas de la circunstancia. Lo que sí nos ordena con absoluta claridad, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, es esto: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Nuestra confianza no puede estar puesta en las circunstancias cambiantes ni en las puertas que se abren o se cierran. Nuestra confianza debe estar depositada plenamente en aquel que tiene las llaves de David en su mano, aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que en su amor infinito por nosotros sabe perfectamente qué puertas deben permanecer abiertas para nuestra bendición y cuáles, por nuestra propia seguridad eterna, deben quedarse cerradas bajo 7 llaves. Continuando con este viaje de discernimiento, debemos entrar en uno de los terrenos más pantanosos y delicados de nuestra vida espiritual, lo que hoy podríamos llamar el Evangelio de la emoción. Seguramente has escuchado, o quizás tú mismo has dicho antes de tomar una decisión importante, esa frase que parece el sello de aprobación definitivo: es que solo siento paz al respecto. En nuestra cultura cristiana moderna, la paz se ha convertido en la medida estándar de la voluntad divina. Si me siento tranquilo, si hay una calma interna, asumimos de inmediato que Dios está sonriendo sobre nuestra decisión. Por el contrario, si sentimos inquietud, nudos en el estómago o dificultad, asumimos que estamos fuera de su camino. Pero aquí es donde debemos ser valientes y mirar lo que la Escritura realmente dice, porque nuestras sensaciones pueden ser las mentirosas más convincentes que existen. Jeremías 17, versículo 9, nos lanza una advertencia que debería hacernos temblar cada vez que confiamos ciegamente en nuestro interior: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En otras palabras, tu corazón no siempre te dirá la verdad, incluso cuando lo que sientes parezca espiritual. Vivimos en una época donde las emociones han reemplazado a las convicciones. Si algo se siente bien, lo bautizamos como la voluntad de Dios. Pero la Biblia pinta una imagen radicalmente distinta. Seguir a Dios, en muchas ocasiones, no se siente pacífico al principio, puede sentirse doloroso, puede sentirse extremadamente costoso y puede estar lleno de una incertidumbre que quema. Pensemos en nuestro Señor Jesús en el jardín de Getsemaní. Él no estaba allí cantando canciones alegres de adoración ni bebiendo té bajo la luz de la luna en una calma perfecta. El relato de Lucas 10 y 44 nos dice que estaba en tal agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese no es el tipo de paz que la mayoría de nosotros buscamos cuando pedimos confirmación. Y sin embargo, en ese momento exacto de temblor, de angustia y de sufrimiento profundo, Jesús estaba caminando perfectamente en la voluntad de su Padre. Ese pensamiento debería sacudirnos profundamente.
El Hijo de Dios no midió su obediencia por el confort que sentía en su alma, sino por su rendición total. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros confiando en nuestras emociones volubles para guiarnos, cuando ni siquiera Jesús lo hizo? Las emociones son como el clima, cambian drásticamente de un momento a otro basándose en las circunstancias, en lo que comimos, en cuanto dormimos o en lo que alguien nos dijo. Pero la verdad de Dios es firme. No se mueve cuando el clima cambia. Filipenses 4:7 nos da una clave que solemos malinterpretar, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota bien el orden espiritual aquí. La paz no suele venir antes de la obediencia como una condición para actuar, la paz suele venir después de la rendición como un regalo de su presencia. No es la paz del mundo, que se basa en que todo esté bajo control y cómodo. Es la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento porque está anclada en su soberanía, incluso cuando nuestra preferencia personal está siendo sacrificada. La verdadera paz no se encuentra evitando las tormentas de la vida, sino confiando plenamente en aquel que tiene el poder de mandarlas a callar. A veces, Dios te llamará a situaciones que harán que tu estómago grite de nervios y que tus pies quieran salir corriendo, pero su palabra seguirá resonando con claridad: este es el camino, andad por él. Esa es la paz que no depende de cómo te sientes hoy, sino de a quién estás siguiendo. Tus emociones pueden confirmar tu obediencia, pero nunca, jamás, deben definirla. Son como las luces de advertencia en el tablero de un auto, son ayudantes útiles, pero no son el motor que impulsa el vehículo. El motor es la verdad inamovible de la Escritura. Pasemos ahora a otro laberinto de confusión muy común, la confirmación aleatoria. ¿Sabes de qué hablo? Es ese momento en el que estás inseguro sobre un paso que quieres dar y, de repente, parece que todo el universo se confabula para apuntar en una dirección. Ves la misma palabra aparecer en una publicación de redes sociales, alguien menciona ese mismo tema en una conversación casual en el supermercado, y luego ves un número repetido en la placa de un auto. Tu primer pensamiento es: ¿esto no puede ser una coincidencia? Dios me lo está confirmando. Se siente muy espiritual, ¿verdad? Es como si el cielo estuviera dejando pequeñas migajas de pan para que tú las sigas en un rastro secreto. Pero debemos ser honestos, a veces lo que llamamos confirmación es simplemente nuestro propio deseo subconsciente buscando un permiso externo. Cuando estamos desesperados por una dirección, nuestro cerebro empieza a convertir coincidencias naturales en mandatos divinos. Y yo entiendo ese sentimiento. Todos queremos saber que estamos escuchando a Dios correctamente. Pero la guía de Dios no es algo frágil ni está escondida en un juego de acertijos. Dios no se comunica con nosotros a través de gritos de repetición aleatoria o códigos secretos ocultos en la vida diaria, como si estuviéramos dentro de una novela de misterio. Sí, es cierto que Dios puede usar cualquier cosa para captar nuestra atención, Él es el creador de todas las cosas. Pero el mismo Dios que habló a través de arbustos ardientes y ángeles, ya nos ha dado su mensaje más claro, más fuerte y más definitivo. El libro de Hebreos, en su capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso significa que Dios no está enviando señales mixtas o vagas a través de vallas publicitarias o notificaciones de teléfono para que tú las decodifiques. Él ya ha hablado de forma final y completa a través de la persona de Jesús, a través de su palabra escrita y a través del Espíritu de verdad. Cuando Dios dio señales en la Escritura, nunca fueron ambiguas o para que alguien las adivinara. Fueron declaraciones inolvidables que siempre servían para confirmar su palabra, no para reemplazarla. El pilar de nube y de fuego que guiaba a Israel por el desierto no era una pregunta abierta para que el pueblo interpretara, era una guía clara y visible.
La estrella que llevó a los magos de Oriente no fue una sugerencia, fue una revelación directa. Pero cuando nosotros empezamos a perseguir señales en lugar de perseguir la Escritura, nuestra fe empieza a secarse lentamente. Porque, ¿qué sucederá el día que las señales dejen de aparecer? ¿Dejaremos de confiar en Dios también? Jesús dijo en Mateo 12:39 que una generación que busca señales es una generación que ha perdido el enfoque. No porque las señales sean malas en sí mismas, sino porque la gente buscaba pruebas en lugar de buscar presencia. Querían la dirección de Dios sin querer realmente al Dios de la dirección. Ese es el gran peligro. Cuando dependemos de confirmaciones externas y aleatorias, dejamos de depender del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Juan 4:13 nos recuerda que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo no guía a través de la superstición, Él guía a través de la palabra inspirada. Ahora, entremos en un terreno que hoy en día está muy cargado de peso y de malentendidos, el shortcut o atajo profético. Esas 3 palabras, Dios me dijo. Son palabras que cargan un peso espiritual enorme. Suelen detener cualquier conversación, silencian cualquier pregunta legítima y obligan a la gente a escuchar con sumisión. Pero debemos decir esto con amor y con firmeza. En algún punto del camino, esa frase empezó a ser utilizada como una especie de carta de triunfo espiritual para que nuestras propias opiniones suenen sagradas. Seguramente lo has escuchado, Dios me dijo que dejara este trabajo, Dios me dijo que esta persona es mi futuro esposo, Dios me dijo que empezara este proyecto. Quizás incluso tú mismo lo has dicho en algún momento de emoción. Pero aquí está la verdad necesaria. No todo lo que sentimos que Dios nos dijo viene realmente del trono de Dios. A veces, es simplemente nuestra propia alma tratando de bautizar nuestras emociones intensas en el nombre del Señor para darles validez. Vivimos en un tiempo donde las supuestas palabras proféticas se han convertido en simple contenido de entretenimiento rápido. Abres cualquier red social y escuchas a alguien diciendo, Dios me dio una palabra específica para ti hoy. Se siente explosivo, se siente emocional, se siente personal. Pero si prestas atención, la mitad del tiempo suena más a un horóscopo envuelto en lenguaje religioso que a un mensaje verdadero del Espíritu Santo. Es el atajo profético. Un deseo humano de escuchar algo nuevo y emocionante de Dios sin tener que hacer el esfuerzo de conocer lo que Él ya ha dejado dicho con claridad. Pero la Biblia es muy directa sobre esto. Primera de Juan 4:1 nos advierte, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La llamada de Dios para nosotros no es ser cínicos, sino ser personas con discernimiento. Debemos probar todo lo que escuchamos a la luz de la Escritura, porque el mismo Dios que inspiró su palabra nunca, jamás, se contradice a sí mismo. La verdadera profecía nunca ha tenido como fin principal adivinar si te va a ir bien en tu próxima temporada de negocios. Su fin es llamarte de vuelta al corazón de Dios, al arrepentimiento y a la santidad. Cuando los profetas hablaban en la Biblia, sus mensajes no solían ser glamurosos ni estaban diseñados para alimentar el ego de los oyentes. A menudo eran verdades duras que llamaban al pueblo a la convicción. Profetas como Isaías, Jeremías o Juan el Bautista siempre apuntaron hacia la gloria de Dios y no hacia el éxito personal de sus oyentes. La verdadera profecía existe para alinear al pueblo de Dios con la voluntad de Dios, no para que Dios se alinee con nuestros caprichos. Pablo le advirtió a Timoteo que llegaría un tiempo donde la gente no soportaría la sana doctrina, sino que tendrían comezón de oír y acumularían maestros que les dijeran exactamente lo que sus oídos deseaban escuchar. Eso no es profecía, es preferencia personal elevada a nivel espiritual. Y es extremadamente peligroso, porque cuando empezamos a perseguir voces humanas en lugar de la verdad divina, perdemos nuestra capacidad de reconocer la voz del verdadero pastor.
Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto significa que no necesitas que un extraño en Internet te diga qué es lo que Dios está pensando de ti. Tú tienes su palabra, tienes su espíritu habitando en ti y tienes su presencia para guiarte. Sí, Dios sigue hablando hoy, por supuesto que sí, pero lo hace a través de su espíritu en perfecta armonía con la Escritura, y siempre de formas que glorifican a Cristo y no al ego humano. La verdadera palabra de Dios para tu vida nunca reemplazará la Biblia, siempre la confirmará y te llevará más profundo en ella. Hablemos también de los sueños. Todos hemos tenido esos sueños que se sienten tan reales que nos despiertan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Te despiertas preguntándote, ¿fue eso un mensaje del Señor? ¿Viste agua, o a un viejo amigo, o te encontraste en un lugar extraño, y de inmediato empiezas a buscarle un significado espiritual? Es natural que nos hagamos esa pregunta. Pero la verdad es que no todos los sueños son espirituales. Muchas veces, un sueño es simplemente tu mente procesando el estrés, el miedo, el agotamiento o los deseos que han estado en tu corazón durante todo el día. Cuando finalmente dejamos de hablar y nuestros pensamientos se calman al dormir, todo eso suele aflorar en formas extrañas. Ahora bien, es cierto que la Biblia nos da ejemplos de Dios hablando en sueños. José soñó con su familia y esas visiones terminaron salvando a una nación entera. Daniel recibió visiones sobre imperios y recibió la sabiduría para interpretarlos. El marido de María, José, fue advertido en sueños por un ángel. Pero fíjate en esto, esos momentos eran raros, eran increíblemente claros y no dejaban lugar a dudas. El mensaje de Dios era específico, era urgente y siempre estaba alineado con su plan redentor. Lo que vemos hoy, lamentablemente, es a mucha gente tratando de leer sus sueños como si fueran galletas de la fortuna espirituales. Soñé con un árbol, quizás Dios me está diciendo que me mude al campo. Eclesiastés 5:7 nos da una advertencia sobria, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, teme a Dios. Este verso no dice que los sueños sean malos, sino que no debemos construir nuestra fe sobre ellos. Cuando perseguimos significados ocultos en cada sueño, terminamos buscando misterios superficiales en lugar de buscar la madurez espiritual. Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Y la paz no viene de intentar decodificar lo que soñaste anoche, la paz viene de confiar en lo que Él ya dejó escrito para cuando estás despierto. Tus sueños pueden ser recordatorios de algo que necesitas llevar a la oración, pero nunca deben ser la fundación de tu guía divina. La voz de Dios en su palabra permanece para siempre, mientras que los sueños van y vienen con la noche. Entonces, después de analizar todas estas trampas, ¿cómo habla Dios realmente? Si la ruleta bíblica, las señales forzadas, las emociones volubles y los sueños confusos no son el camino seguro, ¿cómo podemos reconocer su voz con certeza? La respuesta es sagrada y eterna. Dios habla más claramente a través de lo que ya ha dicho. Primero y más importante, Él habla a través de su palabra escrita. Como ya mencionamos, la Biblia es útil para enseñar, corregir e instruir. Esto significa que la Biblia no es solo un registro de lo que Dios dijo en el pasado, es la voz viva de lo que Él nos está diciendo ahora mismo. El mismo Espíritu que inspiró esas palabras hace siglos es el que las ilumina en tu corazón hoy. Esa es la segunda forma, a través de su Espíritu Santo que hace que la palabra cobre vida en nosotros. Jesús prometió que el Espíritu nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. El Espíritu Santo no viene a darnos una nueva Biblia, sino a abrir nuestros ojos para que entendamos y obedezcamos la que ya tenemos frente a nosotros. Pero Dios también habla a través de su pueblo, a través de la Iglesia. Proverbios 11:14 dice que en la abundancia de consejeros hay seguridad. A veces, la confirmación más clara de la voz de Dios viene a través de hermanos maduros que conocen la palabra,
que aman al Señor y que te aman lo suficiente como para decirte la verdad, incluso cuando esa verdad duele. La comunidad de fe no es un plan B para la guía divina, es parte del diseño original de Dios. Y finalmente, Dios habla a través de la obediencia. A veces la razón por la que no podemos escucharlo con claridad sobre un tema nuevo es porque aún no hemos actuado sobre lo que Él ya nos pidió anteriormente. La claridad espiritual es, muy a menudo, la recompensa de la obediencia previa. Cuando Abraham obedeció el llamado de dejar su tierra, la voz de Dios no se hizo más silenciosa, se hizo más clara. Es en los pasos de la obediencia donde su guía se vuelve innegable. La voz de Dios no es un misterio reservado para una élite espiritual, es el derecho y la promesa para cada hijo de Dios que esté dispuesto a escuchar, a rendirse y a obedecer. Jesús lo dijo de forma definitiva: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Aquí es donde todo se une. El verdadero peligro de todas estas trampas que hemos analizado es que, cuando intentamos forzar a Dios a hablar bajo nuestros términos y nuestros métodos, dejamos de escucharlo bajo sus términos. No es solo un pequeño error de juicio, es un deslizamiento lento que quita nuestros ojos de la verdad y los pone en nosotros mismos. Todas estas señales, vellones y sentimientos pueden parecer inofensivos, pero en el fondo, nos convierten a nosotros en los autores de la revelación en lugar de ser los receptores humildes de ella. Dios nunca nos pidió que escribiéramos la historia, Él nos pidió que confiáramos en aquel que ya tiene el libro en su mano. Cuando perseguimos voces que suenan espirituales pero que no están fundadas en la roca de la Escritura, abrimos la puerta a la confusión, a la manipulación y, finalmente, al agotamiento espiritual. Muchos cristianos se preguntan por qué se sienten tan lejos de Dios, cuando en realidad han estado escuchando a todas las voces posibles, excepto a la suya. Y eso es exactamente lo que el enemigo ama, un creyente distraído. Un creyente que es espiritual pero que no es escritural. Satanás no necesita que dejes de ser religioso, solo necesita que dejes de basar tu fe en la palabra de Dios y que empieces a basarla en tus sombras, en tus emociones y en tus coincidencias. Dios no está en silencio. Él no ha dejado de hablar. Lo que sucede es que hemos llenado nuestras vidas con tanto ruido, con tantas notificaciones, con tanta prisa y con tantos deseos personales, que su voz suave y apacible se ahoga. Él no compite con el caos. Él habla a través de la claridad y del silencio de un corazón rendido. Salmo 46, 10 nos da el mandato final: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No te apresures. No sigas buscando señales desesperadamente. Siéntate a sus pies. Porque el silencio no es la ausencia de Dios, a menudo, es el lugar donde Él habla más fuerte. Si has llegado hasta aquí, es porque probablemente tú también has sentido ese agotamiento, el cansancio de perseguir señales que parecen desvanecerse, o la frustración de no saber si lo que escuchas es a Dios o simplemente a ti mismo. No estás solo en esta lucha. Nuestra intención con este vídeo es ayudarte a dejar de correr tras las sombras y empezar a descansar en la luz de la palabra. Si este mensaje ha traído claridad a tu vida o ha confrontado algo en tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Aquí nos dedicamos a profundizar en las Escrituras para que tu fe no dependa de las circunstancias, sino del Dios que nunca cambia. No te guardes esta verdad. Hay miles de personas hoy mismo atrapadas en la confusión de las señales y las emociones, necesitando desesperadamente volver a la fuente de la verdad. Comparte este vídeo con alguien que necesite dejar de jugar a la ruleta bíblica y empezar a caminar en la seguridad de su palabra. Déjanos un comentario contándonos, ¿cuál de estas trampas ha sido la más difícil de identificar en tu vida? Queremos orar por ti y seguir creciendo juntos en el conocimiento de su voz. Recuerda, no necesitas señales secretas cuando tienes sus promesas eternas. Dios te bendiga.